Hoy iniciamos la segunda parte de nuestra jornada con el arquitecto César Augusto Cedeño Ulloa, que es nuestro director de la Escuela de Arquitectura de la Escuela de Edificación de la Universidad de Panamá. El profesor arquitecto César Augusto Cedeño Ulloa, graduado como licenciado de arquitectura de la Universidad de Panamá en 1988, perteneció al capítulo de honor Sigma Lambda, logrando el primer puesto de honor en la Escuela de Arquitectura. Obtuvo la maestría de Administración de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en 1996. Posteriormente, el posgrado en Docencia Superior en la Universidad Interamericana de Panamá en el 2006. Y obtuvo la especialización en Accesibilidad Universal con énfasis en acceso al entorno físico en el 2015. Actualmente está cursando la maestría. Laboró en las oficinas de arquitectura, empresas constructoras, en la administración de condominios y en la administración de varias universidades. Es docente de la Universidad de Panamá en la Facultad de Arquitectura y Diseño desde el 2002 y actualmente es profesor de tiempo completo con categoría de profesor agregado. Ha ocupado varios cargos en esta unidad académica, tales como secretario administrativo, director del Departamento de Técnica. Actualmente es el director de la Escuela de Edificación y coordinador de Educación Continua. Es miembro suplente del Comité Técnico de Accesibilidad Universal del municipio de Panamá. Ha dictado charlas y ha escrito artículos en diarios, revistas de la localidad sobre la temática de accesibilidad universal en Asuntos de Todos. Con ustedes el profesor Cedeño Ulloa, que nos va a tratar el tema de adaptabilidad y resiliencia. Gestión de las personas con discapacidad o de los entornos físicos. Con ustedes el arquitecto Magister César Augusto Ulloa. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profesora Virginia, por sus palabras. Antes de iniciar, quisiera felicitar a todo el equipo organizador de este cuarto Congreso de Diseño, ¿verdad? Docentes y estudiantes del Centro Regional Universitario de San Miguelito, que me den la oportunidad de presentarme a ustedes. Felicitar a su digno director, el doctor Luis Acosta, por el digno reconocimiento que le hicieran en el día de ayer. Y tampoco puedo dejar pasar por alto el día de hoy, Día del Estudiante, de felicitar a todos aquellos estudiantes, en especial los míos, ¿verdad? En el día que se le hace homenaje a esa labor tan importante para el futuro de un país. Y en realidad a todas las personas que buscan y estudian el conocimiento, felicidades también
a todos nosotros que somos estudiantes. En esta ocasión he querido presentar a ustedes un tema que va muy ligado al tema principal del Congreso, en este caso la adaptabilidad y la resiliencia. Y nos preguntamos, ¿es una gestión de las personas con discapacidad o de los entornos físicos? Quiero iniciar mi conferencia con un pensamiento, ¿verdad?, que dice así: la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio, por Stephen Hawking. La inteligencia no es un bien privativo, la inteligencia es alcanzable por todas las personas. En este mundo que está en constante cambio, lleno de personas cuya habilidad, ¿verdad?, de adaptación es sumamente importante. En primer lugar, debemos analizar si adaptación es lo mismo que adaptabilidad. En realidad, utilizamos indistintamente estos dos conceptos, ¿verdad? Pero en realidad, la palabra adaptación se dedica principalmente a la acción de adaptarse o adecuarse a algo, mientras que la adaptabilidad es una cualidad de las personas o cosas de tener capacidad de adaptación. También se dice que es el potencial o habilidad de una población para adaptarse a cambios en condiciones ambientales por medio de cambios en su estructura genética. Toda persona es capaz de adaptarse y toda persona es capaz de lograr la cualidad de adaptabilidad. Recuerde que vivimos en grupos y esta adaptabilidad se puede referir a niveles mayores como es la sociedad, una ciudad o bien un país. Por otro lado, la resiliencia conceptual o resiliencia práctica. Desde hace algunos años escuchamos este término, pero no de manera inmediata nos ponemos a analizar qué es lo que significa. La resiliencia básicamente es un proceso de la capacidad para un resultado de una adaptación exitosa a pesar de circunstancias desafiantes o amenazantes, según Master Best Garmesy en un artículo interesante de 1991. Eso nos lleva a pensar de que todas las personas en algún momento estarán obligadas a ser resilientes, porque si las situaciones cotidianas se transforman a situaciones agresivas o tóxicas en su extremo, hay claridad de metas, hay claridad de objetivos, todos deberíamos o tenemos que revestirnos de positivismo y optimismo para llegar a realizar lo que realmente deseamos o quizás lo que la sociedad anhela o necesita. Entonces el concepto de resiliencia, debido a tantos procesos, ¿verdad?, de ataques invasivos a unas personas, a una sociedad o a un lugar determinado, nos obliga a protegernos y a sobrellevar estos acontecimientos de la mejor manera posible. Si nosotros vivimos en una sociedad como los seres humanos y formamos ciudades, también podemos pensar en una sociedad resiliente. Para las Naciones Unidas, una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planifica y actúa para prepararse y responder a peligros naturales o creados por el hombre. Según esta organización, es muy importante considerar para comprender lo que es la resiliencia y evidenciar qué ciudades son más resilientes que otras, tomar en cuenta la persistencia, o sea, la manera de anticiparnos a los posibles impactos o daños, la adaptabilidad, que de eso trata la conferencia, considerar no solamente aquellos riesgos previsibles, sino aceptar la incertidumbre actual y futura para tratar de transformar un cambio en, sobre todo, una oportunidad. Y tomar en cuenta la inclusión, ¿verdad?, para fomentar, solidificar y fortalecer una cohesión social para potenciar la mayor y mejor participación integral y que sea significativa. Mire que
Incluso hasta este término nos lleva a tomar en cuenta todo tipo de personas, según su condición, su situación, su limitación. ¿Cómo se logra una ciudad resiliente? Según el informe organizado, ¿verdad?, y creado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2012, titulado Desarrollando Ciudades Resilientes, se hizo un vistazo global de la forma en que los gobiernos locales reducen el riesgo de desastres. Se evidenció que los ingredientes para lograr ciudades resilientes son crear y aplicar reglamentos adecuados, ¿verdad? Adecuados desde el hecho de que están en constante control y verificación de que funcionen. Realizar un buen mantenimiento. Cuando no se ataca, o mejor dicho, no se atiende el debido mantenimiento, las cosas o los elementos que garantizan actividad del ser humano se destruyen. Disponer de capacidad para gestionar emergencias, ¿verdad? Prepararnos ante lo inesperado, prepararnos y hacernos un plan cada día de protección personal, protección de nuestras familias, los equipos de trabajo y, ¿por qué no?, la ciudad y el país donde vivimos. Llegar a tener instituciones sólidas, encaminadas a responder y a lograr los propósitos para el cual fueron creadas. Procurar una debida planificación urbana y sobre todo que sea participativa. Un elemento y una situación que no en muchos lugares se logra. Muchos planificamos de manera urbana, pero no llegamos a desarrollar adecuadamente las actividades propias de los seres humanos, dependiendo del lugar y de las condiciones climáticas y físicas que allí se encuentran. Aplicar la concesión de permisos de construcción. Renglón que me llamó la atención, pero ¿qué tiene que ver esto de los permisos de construcción? Porque si estamos encaminados a hacer crecer una ciudad, se espera que este crecimiento sea organizado. Y la construcción debe ser elaborada desde un punto de vista integral. La informalidad no en todos los casos es adecuada y se tiene que buscar a aquellas personas o aquellos técnicos y profesionales que conocen en realidad la materia. Atender y darle el valor a la academia que prepara y capacita a esos profesionales para desarrollar una función específica para lograr ciudades mejores. Y por supuesto, menciona el informe, tener una gestión de los recursos hídricos y de los desechos sólidos. Muchas circunstancias hemos visto en ciertos lugares que no le damos el valor y no le damos la apreciación correspondiente a estos recursos que disponen ciertos lugares, sobre todo algunos más que otros, y de los desechos sólidos, que en realidad no necesariamente son basura. ¿Qué podemos decir de la resiliencia en Panamá? Como había mencionado hace un momento, hace pocos años llega a nuestra mente y a nuestros oídos la palabra resiliencia, pero podemos mencionar que aproximadamente en el 2016 la alcaldía de la ciudad capital de Panamá motivó la creación de un documento sobre estrategias de resiliencia. Este documento estaba basado, ¿verdad?, y apoyado por una organización identificada como la Fundación Rockefeller, que apoyaba a 100 ciudades resilientes en el mundo, ciudades de Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, para orientar en las situaciones que pudieran llevarse a cabo ante los impactos sobre los cambios climáticos. A estas estrategias en Panamá se sumaron líderes comunitarios
funcionarios de entidades del gobierno central, académicos y organizaciones no gubernamentales e internacionales con la finalidad de establecer prioridades y acciones para lograr el cambio que requiere la ciudad. En este informe se identificaron numerosos hallazgos, diría yo, entre los cuales se mencionaron las lluvias de gran magnitud que por supuesto desencadenaban en inundaciones que afectaban la población. Alto nivel de pobreza general, se estimó en ese momento que alcanzaba un porcentaje del 13% tanto en la ciudad, mejor dicho, tanto en el distrito de Panamá como en el distrito de San Miguelito. Y que se identificó también una inmigración un poco controlada debido a la gran cantidad de permisos, ¿verdad?, de ciudadanos residentes. Se evidenciaron distintos hechos de corrupción, ¿verdad?, e incidencia de homicidios, al igual de la existencia de un crecimiento en la conformación de viviendas informales, entre otros. Luego de este informe bastante detallado, se basaron en 5 pilares, ¿verdad?, para lograr atender esas deficiencias identificadas, tomando en cuenta 5 aspectos que para el equipo de trabajo fueron los siguientes. Dar acceso a oportunidades, ¿verdad? Identificaron que había muchas personas en nuestro país que no tenían todas las oportunidades que las otras personas tienen, ya sea por el lugar donde viven, ya sea su nivel educativo, ya sea por su aspecto físico o bien por la situación física. Infraestructura de barrios, ¿verdad?, que tenía que ver más que nada con la falta de mantenimiento, ¿verdad?, y el saneamiento de algunos lugares de la ciudad. Redescubrir lo que en realidad es la ciudad de humedales, darle la importancia de esos territorios identificados como humedales que son importantes en las distintas ciudades donde se ubican. Dar gestión integral de riesgos, y aquí hacemos hincapié, ¿verdad?, del profesional, por ejemplo, de edificación, que también evalúa riesgos, principalmente de seguridad, en la profesión de la edificación, y ese entrenamiento les sirve para también identificar riesgos ante posibles desastres. Y por supuesto, quizás lo identifico yo como lo más importante, la corresponsabilidad al hacer ciudad. Una ciudad no es para determinados grupos, una sociedad es para toda una población con una gran diversidad. Cada uno es responsable de hacer una ciudad la ciudad que queremos. De estos elementos anteriores se generaron 11 metas y 45 proyectos concretados para que fueran desarrollados en los próximos 10 años. Disculpen si no los había mencionado, pero ya reitero lo mencionado por el profesor Quintero, que cualquier pregunta o comentario le agradezco pues que me lo hagan al final de la presentación. Con mucho gusto podré responder. Frente a estas situaciones, ¿verdad?, hay una nueva actitud. En el desarrollo de actividades comunes que se consideran, a pesar de las limitaciones que se pueden realizar, actualmente surge un fenómeno de alta magnitud, no comparable con otro, pero que afecta directa e indirectamente a todos sin importar edad. Por la imagen que estoy presentando, ya todos ustedes deben imaginarse a qué me refiero, ¿verdad? Y que por supuesto, esta presencia de esta amenaza nos ha obligado a buscar y a recibir información, a seguir medidas de prevención y de cuidados,
recomendadas por autoridades sanitarias de cada país para que esta crisis no se agrave. Nos llevamos a analizar cómo puede ser esta adaptación en situaciones de crisis. Por la aparición del brote del COVID-19, todas las personas han tenido que apropiarse de actividades de protección individual y de las personas a su alrededor, con la intención de evitar el contagio, la enfermedad y, por supuesto, la muerte. Esto lleva a considerar actividades hacia la resiliencia, que a pesar de las complicaciones y los problemas, las personas puedan salir adelante y desarrollar habilidades hasta el momento dormidas por muchos. Yo estoy acostumbrado a pensar de que de cada crisis tenemos que identificar una oportunidad, ¿verdad? En este caso, en esta situación que estamos teniendo actualmente, hemos tenido la oportunidad de desarrollar la educación de una manera diferente, ¿verdad? Diferente a la que nuestra costumbre nos obligaba a desarrollarla. Hemos tenido la obligación y la oportunidad de aplicar distintos recursos tecnológicos para brindar a nuestros estudiantes la educación que ellos, a pesar de la crisis, no pueden evitar o no podemos evitar. Muchas personas han sido suspendidas de sus trabajos, algunos han sido disminuidos en sus trabajos, otras totalmente, y han tenido que buscar alguna forma de llevar el debido alimento a sus hogares, aplicando sus habilidades, sus pequeños conocimientos y, ¿por qué no?, atreverse a aplicar algo que no lo habían hecho antes para poder aplicar una oportunidad y poder salir adelante. Estamos en un mundo en donde se aplican muchos estudios sobre influenciadores, ¿verdad?, que recomiendan, que motivan a distintos grupos a mejorar su situación actual y a superar las crisis. Es por eso que yo hago énfasis también en que nosotros los docentes tenemos una misión muy importante y la dirijo en este concepto que nosotros como docentes debemos educar para la resiliencia. Y esto lo consideramos un gran reto. Nuestros estudiantes deben desarrollar esta cualidad. No podemos olvidar que la resiliencia es la competencia que les va a fortalecer emocionalmente, tanto para su recorrido académico como para su vida social y profesional en general. Sin embargo, los planes educativos aún no contemplan la promoción de la resiliencia. Es por eso que hoy, en la actualidad, la labor de incorporar la resiliencia corresponde directamente a los propios docentes. Para promover estrategias resilientes, es de gran utilidad conocer los denominados pilares de la resiliencia. Y yo, preparándome para esta conferencia, he descubierto mucha información acerca de este tema, ¿verdad?, que hasta hace pocos años no le dábamos el verdadero valor. Estos pilares de la resiliencia, identificados por Grotberg en su estudio que hiciera en el 2003, lo identifica como la autoestima, ¿verdad?, que se identifica como la base para conseguir una persona resiliente, porque uno tiene que tener amor propio y uno tiene que considerarse como desafiante a los retos. Para eso no se tiene que convencer de que es posible lograr esa meta. La introspección, lograr una capacidad de introspección, ¿verdad?, es como vernos por dentro, ¿verdad?, y ser autocrítico, ¿verdad?,
en lo que identificamos que estamos haciendo algo mal o que estamos haciendo algo bien y lo podemos hacer mejor. Es como una autocrítica, ¿verdad? La independencia, que consiste, diría yo, en poder separar el estado emocional y físico de las situaciones conflictivas, ¿verdad? La sociabilidad, ¿verdad? Como toda persona, como todo ser humano, que es parte fundamental de una sociedad, ¿verdad? Aquellas personas que le es más fácil relacionarse con los demás, que saben dar y recibir afecto, incluso en los momentos más duros de la vida y en las peores circunstancias, son las que pueden salir adelante y aquellos llamados a la resiliencia. La autosuperación, ¿verdad? Que es yo diría, el implantamiento de las metas, ¿verdad? Que vamos alcanzando y una vez superadas, establecer nuevas, pero establecer aquellas que podamos cumplir. Poco a poco se va a lograr el objetivo alcanzado. Identifican también el humor, ¿verdad? Me llama mucho la atención esto en unos términos que en general son bastante serios, pero el humor. Parece que nosotros debemos desarrollar el humor necesario hasta para reírnos de nuestras propias acciones, cuando somos asertivos y también cuando nos equivocamos, para identificarnos cuando lo estamos haciendo mal, reírnos, corregir y salir adelante. Sonreír. Creatividad, ¿verdad? En las situaciones más críticas debemos buscar elementos necesarios para aplicar ideas y desarrollar proyectos. Yo estoy convencido de que la Facultad de Arquitectura y Diseño, en todas las carreras que ahí se imparten, en el campus central 7 y en otras menos en el campus, en el centro regional de San Miguelito, pero en todas hay un gran ingrediente de creatividad, ¿verdad? Que es lo que nos va a servir para desarrollar proyectos que al principio lo consideramos absurdo, pero nos llega a dar solución a los problemas. También menciona como pilar la moralidad y mantener los valores. Los valores que nos inculcan desde el hogar, ¿verdad? Pero que a veces por situaciones adversas olvidamos y nos dejamos llevar por influencias nocivas que nos hacen actuar de manera equivocada. Nosotros debemos mantener aquellos valores, ¿verdad? Que cada vez se torna más importante porque deben saber que muchas empresas, ¿verdad? Exigen el conocimiento, el dominio de valores para seleccionar al personal que va a laborar allí. Cada vez está cobrando mucho más importancia. Y por último, dentro de estos pilares, mencionan el pensamiento crítico, ¿verdad? Cuando se llega a tener esta cualidad, somos capaces de analizar nuestras situaciones desde afuera y tomar las decisiones adecuadas, sobre todo con responsabilidad. Todo esto junto nos conlleva a pensar que la resiliencia promueve la calidad de vida, que es a lo que todo ser humano quiere aspirar. Ahora vamos a orientar esta resiliencia desde el punto de vista de las personas con discapacidad. En la imagen vemos un grupo de personas, ¿verdad? Usuarios de sillas de ruedas, que por alguna condición
ya sea de nacimiento, por enfermedad o por accidente, tienen esa situación actualmente. Hablar de discapacidad implica mucho más que las condiciones de vida en las que se encuentran los individuos. La discapacidad debe de pensarse de manera holística como una interacción entre la persona con discapacidad y el ambiente en el que vive, así como la búsqueda de visión por su autonomía, inclusión e igualdad en el entorno. Recordemos que la persona con discapacidad, como cualquier otro individuo, está en un estado de constante cambio, como todas las demás personas. ¿Cómo llegan estas personas a lograr resiliencia? Sin embargo, el concepto de resiliencia no es nuevo para las personas con discapacidad, porque desde que nacen, una persona con limitaciones o con situaciones especiales, o desde que adquieren una condición por accidente o por una enfermedad, comienza aquel proceso para vencer las adversidades e intentar con recursos propios desarrollar aquellas actividades que le permitan lograr una calidad de vida acorde con las condiciones existentes o muy bien superar las expectativas y agresiones propias de la sociedad y el entorno físico. Pero no es una tarea fácil la que llevan estas personas, porque en la mayoría de los casos se enfrentan a entornos hostiles en donde los limitan a desarrollar actividades como cualquier otro ser humano. Es allí donde inmediatamente se identifican diferencias y ya de manera global, de manera regional y de manera local se están haciendo, ¿verdad? Varios mecanismos para equiparar las oportunidades que todos los seres humanos tenemos derecho. Aquí les he querido presentar algunas imágenes, ¿verdad? De aquellas personas con discapacidad que diariamente transitan, ¿verdad? Por nuestros lugares, por nuestra ciudad y se enfrentan a condiciones adversas. Ahí vemos una persona ciega o con discapacidad visual, ¿verdad? Que utilizando su determinado bastón está caminando por el piso pododáctil para identificar una buena ruta de acceso. Pero no siempre nos encontramos eso. Vemos en ciertos lugares aceras, si es que las encontramos en su ancho y en condiciones aceptadas, destrozadas, que obstruyen o limitan el recorrido para estas personas con discapacidad visual. O de rampas, como lo podemos ver en la tercera figura, muy empinadas, que ni con empujarlas ni con alarlas pueden desarrollar de un nivel a otro. O con el mal mantenimiento de algunas rampas, ¿verdad? Mal identificadas y de materiales no muy duraderos. En estas otras imágenes vemos la dificultad con el transporte, ¿verdad? Que tienen muchas personas. En la primera diapositiva a la izquierda vemos un caso en España en donde un autobús tiene la rampa adecuada para que una persona usuaria en silla de ruedas pueda acceder sin ninguna dificultad. En nuestro país, aquí vemos una foto local, no tenemos esa misma condición, ¿verdad? Y que necesita pues la ayuda de personas adicionales para poder subir a la persona al bus para desarrollar su itinerario. Cada vez sí se están viendo más oportunidades de automóviles adaptados para transportar a personas con silla de ruedas. En este último grupo de imágenes vemos lo que una ciudad
que aspira a una equiparación de oportunidades plena, ¿verdad? Y resiliente, debería tomar en cuenta específicamente a las personas con discapacidad visual. El lenguaje braille en las señalizaciones, los pisos pododáctiles y la identificación de los distintos colores de los bastones que usuarios de las personas usuarias de bastones que son personas ciegas o con baja visión. Quiero aprovechar la oportunidad para presentar un aporte significativo que nuestro país dispone, ¿verdad? A partir de aproximadamente el 2017, que es la actualización del manual acceso, donde es una guía no solamente para las personas con discapacidad, sino para aquellos profesionales, diseñadores y público en general que quiere manejar, quiere convencerse del significado que estas teorías, aportes, tecnologías, ¿verdad? Están disponibles y poderlas ofrecer a este grupo de personas, un grupo vulnerable dentro de la gran cantidad de personas que puede tener un país. Esta tercera versión fue el resultado del trabajo arduo del primer grupo de especialistas en accesibilidad universal que formó la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá y que posteriormente algunos de ellos en coordinación directa con el profesional técnico especializado de SENADIS, Secretaría Nacional de Discapacidad, se tomaron la tarea de actualizar las dos anteriores versiones para producir un documento actualizado de que incluyera aquellas recursos tecnológicos disponibles también y que sirviera de base o de guía a aquellos diseñadores de espacios, entornos y por supuesto de ciudades, así como aquellos que tienen que ver directamente con la comunicación y el transporte. Rápidamente vemos aquí los énfasis en que se especializaron en este manual, como fue la accesibilidad en el entorno urbano, en los edificios, en la vivienda y edificios de apartamentos, en los medios de transporte, en el turismo y en la comunicación e información. Rápidamente damos aquí algunos pantallazos, como lo es el nuevo símbolo de accesibilidad, que es el que le llaman el símbolo dinámico, ¿verdad? Alguna muestra de las rampas con el porcentaje adecuado que debe tener máximo para que las personas usuarias en silla de ruedas de manera autónoma puedan desplazarse sin la ayuda de otra persona. Asimismo, los espacios de los servicios sanitarios para las sillas de ruedas, porque se identifica que, que la persona de silla de ruedas es la que, dentro de los grupos de personas con discapacidad, es el que lleva hacia adelante la ruta por donde pasarían todas las otras personas con distintos tipos de discapacidad. Y aquí al final, solamente una página donde identificamos sistemas tecnológicos, específicamente aquellos ya utilizados en museos, donde se aplica para las personas no videntes sistemas audio descriptivos para comprender los objetos o las obras de arte que tenemos al frente. Hemos querido presentar aquí algunas imágenes de personalidades que han hecho y hacen historia actualmente y que han sido identificados por su situación y condición como personas
con limitaciones o con discapacidad. Estas fotos, algunos o varios de ustedes me imagino que ya los reconocen, ¿verdad? En primer lugar, Stephen Hawking, quien vivió 76 años, fue un astrofísico británico, ¿verdad? Quien a los 21 años se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, y que en su momento las personas con ese tipo de enfermedad no duraban muchos años. Sin embargo, este notable catedrático logra obtener 12 doctorados honoris causa y se considera la persona con enfermedad que más tiempo ha vivido. En segundo lugar vemos a la famosísima Frida Kahlo, pintora mexicana, ¿verdad? Que pese a sus 47 años logró resaltar su arte creando 150 obras pictóricas, y no solamente eso, sino que fue una fiel luchadora de las costumbres y tradiciones mexicanas, ¿verdad? Y los grupos indígenas, ¿verdad? En tercer lugar vemos a nuestro compatriota César Barría, ¿verdad? Actualmente con 37 años, que en principio es nadador, pero ya se considera un triatleta, que a los 21 años, por un accidente automovilístico, perdió la pierna derecha, pero eso no fue causa de que no dejara a un lado el deporte, y se ha impuesto metas, logrando cruzar el estrecho de Gibraltar, perdón, y y también en California. En cuarto lugar tenemos al famoso Andrea Bocelli. Actualmente tiene 62 años. Nació con una disminución en la visión, pero debido a la práctica de un deporte cuando niño y un golpe en la cabeza, le produjo la ceguera total. Así como los que mencioné anteriormente, esta situación no fue impedimento para que desarrollara el talento que poseía, y es considerado uno de los mejores cantantes y cantantes mejor pagados como cantante y músico tenor lírico italiano. Y finalmente le presentamos a Nick Vujicic, un australiano de 37 años que nace con una característica determinada, que al nacer no desarrolló durante la gestación las 4 extremidades. Actualmente él es un profesional de la contabilidad y de los estudios financieros, y se desenvuelve dando charlas motivacionales y predicador cristiano. Esta evolución del ser humano nos conlleva a una transformación social, ¿verdad? Toda evolución humana se traduce en la mayoría de los casos en elementos de superación personal y social. No importa la condición del ser humano, sino la gallardía para enfrentar los acontecimientos negativos y transformar estos en oportunidades para desarrollar habilidades y fortalezas que al momento no eran dominadas ni concebidas. Yo los exhorto a los estudiantes que me están escuchando a aplicar todo este tipo de conocimiento e información en lo que estamos estudiando para hacer una mejor sociedad, una mejor ciudad, y de lo que nosotros diseñemos depende de la calidad de vida que nosotros queremos encontrar. Entre las conclusiones muy sucintas, he querido traerles que adaptación no es lo mismo que adaptabilidad. Recordemos que adaptación es la acción y la adaptabilidad es la cualidad de la persona.
que resiliencia la debemos alcanzar todas las personas. Nosotros debemos trabajar en pro de la resiliencia. Los docentes, los padres de familia, las personas con poder jurídico, social, político, tienen la misión de educar para la resiliencia. Nosotros que nos preparamos en los claustros académicos, debemos lograr entornos amigables con la discapacidad. Debemos lograr accesibilidad en el entorno, la sociedad y la comunicación. Pero no lo debemos hacer si no reforzamos nuestras actitudes. Porque con todo esto, si lo cumplimos, nosotros estamos encaminados a evolucionar hacia un mundo mejor, porque el mundo mejor es para todos. Hasta aquí mi conferencia. Buenas noches, profesor César Cedeño. Mi nombre es Nelson Montero. Buenas noches, profesor y compañero. La pregunta mía es ¿cómo conjuga resiliencia con prevención? Tiene mucha relación. Resiliencia es la capacidad de una persona en sobrellevar las dificultades y lograr éxito. Pero la prevención quizás es una parte importante de lograr resiliencia. Si nosotros no prevenimos que algo malo va a suceder, no nos preparamos. Entonces yo diría que hay una relación muy directa entre esos dos términos. Yo aseguro, en lo poco que sé, de la información que he tenido al alcance, de que la prevención es parte de la resiliencia. Si no nos informamos, si no nos anticipamos, si no identificamos los riesgos, no podemos llegar a una resiliencia total y práctica. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se mide la capacidad de resiliencia? Wow. ¿Cómo se mide? Si recordamos los aspectos que identificados como elementos para lograr resiliencia, recuerda que hablábamos de exigencia, hablábamos de introspección. Entonces, yo no diría que lo podemos medir de manera cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, cada uno podrá lograr esa resiliencia de acuerdo a las expectativas que cada uno se propone y de las causas que pueden llevar a establecer esa defensa para lograr la meta o el objetivo al cual se quiere llegar. Yo me atrevería a decir que la resiliencia puede medirse de manera cualitativa y es muy muy diferente en cada persona, ¿verdad? Si bien es cierto que hay organizaciones, incluso informes y estadísticas que dan a la luz pública que cuáles son las ciudades o los países más resilientes del mundo, ellos mismos han establecido ciertos elementos o criterios para evaluarlo. Pero si me hablas de la resiliencia personal, yo diría que es cualitativo. Si hablamos de resiliencia de ciudad, de país, ¿verdad? Ya tendríamos que entrar en criterios previamente establecidos, que ya sería una evaluación cuantitativa. No sé cómo hablar. Adelante, María Eugenia. Si no manejo este Meet, no encuentro dónde hablar. No, solo quería comentar que nosotros como arquitectos y diseñadores, algo que es muy importante es la arquitectura inclusiva, o sea, que siempre pensemos en que debemos diseñar siempre que sea posible para que sea inclusive para todos. Por ejemplo, casos sencillos como las maniguetas de las puertas o los baños o los lavamanos, las llaves, que si usamos de palanca sabemos que sirve tanto para el que tiene una discapacidad como para el que no tiene. Si
Si usamos elementos con rueda que sean más fáciles de mover, tanto para personas que tengan o no tengan discapacidad. O sea que tomar en cuenta todos estos elementos, el ancho de las puertas, siempre que podamos poner puertas de baño de un tamaño adecuado, porque nos enseñaron que la puerta de baño es de 60 centímetros, pero eso es cuando es un baño mínimo, ¿no? Pero si yo tengo la oportunidad en una vivienda, aunque no haya nadie discapacitado, ponerle la puerta de un baño de 1 metro, debo pensar en ponérsela, porque de esa forma la hago inclusive. En el momento en que alguien con una discapacidad tenga que usar ese baño, lo va a poder usar, ¿no? O sea que siempre debemos adelantarnos en el diseño a que diseñemos elementos que sean inclusives, ¿no? Rampas siempre que se pueda, etcétera, ¿no? Así es. Excelente. ¿Cómo no? Muchas gracias, María Eugenia. Buenas noches, profesor Cedeño, profesores, compañeros. Buenas noches. Hola, estudiante Vega. Profesor, ¿cómo se está preparando nuestra Universidad de Panamá o la Facultad de Arquitectura para esta resiliencia cuando tengamos la oportunidad de regresar presencialmente nuevamente a clases? Wow. Bien. Según lo que he visto en el campus, se han aplicado las medidas de bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, eso cae en la disposición de cada autoridad, de cada unidad académica, y en el debido manejo que deberán tener los usuarios de nuestras unidades académicas. Manejos que deberán ser el resultado de la conciencia que debe tener una persona como parte de una sociedad para identificar que este problema, en lugar de agravarse, desaparezca. Si me preguntas cómo se está preparando nuestra universidad, te diría que inmediatamente aplicando las medidas de bioseguridad sugeridas, ¿verdad?, por las autoridades de salud. En segundo lugar, desarrollando aquellas actividades propias para darse de manera a distancia, que en un principio no se generen los grupos de trabajo para que esa transferencia o esa transición más bien del regreso a las aulas no sea tan crítica. Por lo que yo he visto, ¿verdad?, he visto que están limpiando de manera exhaustiva ciertas áreas y que se está hablando se está tratando de hablar en un mismo mensaje. Pero te confieso, estudiante, que hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer. Hay que levantar más conciencia por la situación que estamos llevando a cabo. No una situación incomparable a otra, ¿verdad? Que solamente por las acciones nuestras son las que nos van a encaminar a salir adelante.